Francamente, pues que estamos cerca de ya de terminar lo que es esta temática. Todavía faltan algunas cositas, pero estamos cerca. En la clase anterior habíamos estado enfocados ya de lo que era, pues prácticamente habíamos llegado a lo que era el segundo triunvirato. Y pues estábamos analizando pues lo relativo a lo que era pues esa junta de gobierno. Recordemos que en la Federación Centroamericana, la federación en sí mismo se caracterizó porque se fueron instaurándose unidades de gobierno, y en este caso las dos primeras que estamos viendo fue el primer triunvirato y lo que es el segundo triunvirato. A manera vamos a ver, de pregunta, ¿por qué razón, jóvenes? ¿Por qué razón eh, la Asamblea Nacional Constituyente determinó nombrar este segundo triunvirato? ¿Cuál fue la situación que hubo? Vamos a ver si lo recordamos. No representaba a todas las Porque naciones. decían que no representaba a todos los países. Exactamente. Me gusta cuando participan. Me participó. ¿Quién fue la señorita? ¿Nicole o quién fue? Y Juan David. Pero ¿Cuál? Nicole, ¿verdad? Para anotarlos. Permítame, vamos a anotarlos acá. Hoy es 8 del 10 del 2020. Octavo B. Ciencias sociales. Entonces, Nicole y Juan David. Muy bien, excelentes participaciones de ambos. Y esa era la razón. ¿Por qué? Porque no había una representación de toda Centroamérica. Y comenzó a haber inquietud. Comenzó a haber, pues, inconformidad al unísono de las provincias. Entonces, lo que hizo la Asamblea mejor, bueno, vamos a nombrar otra junta. Y entonces, el 4 de octubre, nombran a los que iban a integrar esa nueva junta de gobierno, que iba a reemplazar a la primera, compuestos por Manuel José Arce, José Cecilio del Valle y Tomás Ojaran. Manuel José Arce pues estaba por parte de la provincia de El Salvador. José Cecilio del Valle estaba por parte de la provincia de Honduras. Y Tomás Ojaran, aunque era un mexicano, él pues había sido escogido por el gobierno de Guatemala para que lo fuese su candidato. Entonces, vamos a ver de que aquí, en lo que fue ya lo que es lo que fue esta junta de gobierno, estableció, estableció una serie de medidas y de cambios que iban orientados a mejorar lo que era la recaudación de impuestos y a tratar de darle vida a lo que era la federación en sí mismo. Muchas de las medidas que se aplicaron durante lo que fue este segundo triunvirato, la persona que estuvo detrás de ello era José Cecilio del Valle. Esa era la persona que estuvo detrás. Y una de esas medidas, pues que pues son históricas, fue el hecho de que se determinó que en toda Centroamérica se iba a abolir la esclavitud. La otra iniciativa era el combate al analfabetismo y el fortalecer esta medida, y aquí es donde viene también el momento en que Valle cae en desgracia, pero cae en desgracia no por sus acciones, sino que por los intereses mezquinos de un grupo criollo de Guatemala. Cuando Valle, en una de las medidas también, recordemos que él era el cerebro de esas medidas, que eran pues, para ese tiempo eran pues muy acertadas y que de haberse aplicado en toda su amplitud hubiesen generado un gran beneficio para la federación.
Valle determina y dice de que el tabaco puede convertirse en un producto y que el Estado debería de controlar la producción, o sea, controlar, cuando me refiero a controlar es que, por ejemplo, la producción que se daba tenía que, los dueños de las fincas tabacaleras tenían que rendir cuentas, cuánto producían y cuánto tenían que pagar de impuestos por la producción, cuánto tenían que pagar de aranceles, o sea, todas esas cuestiones, porque mucha de la producción que había en Centroamérica, tanto minera como o productos como el tabaco y el añil, se producían en las fincas y directamente pues lo vendían o lo comercializaban fuera. No existía una entidad que regulase eso, que regulase, por ejemplo, si iban a exportar o si iban a venderlo fuera de Centroamérica, tenían que pagar los impuestos, tenían que pagar todo lo relacionado pues con el costo económico derivado pues por la cuestión del comercio, costos de importación o de exportación. Se recuerden de que esos impuestos le generan dinero al Estado y con ese dinero entonces el Estado puede cumplir con sus obligaciones, es decir, aparte de cumplir con sus funciones administrativas, también cumplía con sus obligaciones con el hecho de financiar los proyectos que estaban haciendo. Entonces Valle dice, no, tenemos que empezar a regular y uno de ellos y una de las cuestiones era el tabaco, que el tabaco podía convertirse, en Centroamérica se producía bastante tabaco. Y vean cómo son las cosas. Vaya aún así, vamos a ver Francisco Rivas, vamos a anotarlo. Vamos a ver Francisco Rivas. Con la propuesta que hace José Cecilio del Valle con lo del tabaco, aún así él estaba haciendo, por decirlo así, un poco suave, porque él no estaba tocando otras áreas que eran de mayor sensibilidad, como lo que era la minería, por ejemplo. Cristel González, vamos a anotarla. Y Stephanie García. Vamos a anotar a Cristel y Stephanie. Creo que era Stephanie Funes, ¿verdad? Porque no hay Stephanie con S. Sí. No, profe, soy Alejandro Mansores, que cuando entro tengo que cambiar el nombre. Ah, no es Stephanie García. No, sino que ese es el nombre de mi hermana, entonces cuando se entra Ah, así, ya. se cambia el Alejandro nombre. Mansor, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Pues jóvenes, en el caso de Valle con su propuesta, Carlos Meraz. Qué milagro. Vamos a ver. Vamos a anotarlo. Entonces, en el caso de Valle, jóvenes, Valle al implementar esas medidas, aún así estaba siendo, pues, como quien dice, cauteloso en no, pero eso no le gustó mucho a los criollos de Guatemala que controlaban todo eso. Recordemos que independientemente que en Centroamérica porque en Centroamérica se producía, habían sectores que producían pues oro, añil, o sea, la minería, pero la mayor parte de la producción estaba dominada y estaba monopolizada por los criollos de Guatemala. Y también los mismos criollos de Guatemala tenían también sus tentáculos y controlaban también, eran dueños de muchas fincas y muchas haciendas en todo el resto de Centroamérica. Jesslyn Espinal, vamos a anotarla. Ah, no, ya había, fue que se salió de nuevo. Ellos controlaban muchas zonas productivas de Centroamérica. Y uno de esos criollos y uno de esos grupos, por decirlo así, se le conocía como se le conocía como el clan Aycinena o la familia Aycinena. El grupo de los Aycinena en Guatemala fue un grupo de criollos que había logrado acumular un poder enorme. Prácticamente era la familia más poderosa de Centroamérica, la familia Aycinena.
Y la familia Aycinena, o conocido como el clan Aycinena, creo que a ustedes les dejé el enlace, perdón, la actividad en Moodle, ¿verdad? Relacionado con eso. O no lo... Jóvenes, No, no lo dejó. no le he dejado todavía con ustedes. Ah, pues fue primero. Entonces lo dejé solamente con octavo C, entonces. Si es que lo he hecho por partes. Bueno, más adelante lo voy a dejarlo con ustedes esa actividad. Pues bien, el clan Aycinena, o también conocido como la familia Aycinena, lo voy a escribirlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver, aquí voy a buscar una diapositiva en blanco. Aquí. Profe, Sí, lo escucho, hijo. profe, Sí. ¿cuál actividad del módulo? La de Federación Centroamericana. No la había. No, Entonces no. no se preocupen. Fue una clan. Ahí está bien. Ese es el apellido. Se le conocía como clan Aycinena. Aquí lo escribí en grande para que lo puedan ver, jóvenes. Clan Aycinena o familia Aycinena. ¿Estos quiénes eran? Para lo que, volviendo a repetir, esta familia era una familia que pues era de origen, eran criollos, pues, para empezar. Ellos llegaron específicamente desde México, porque el primer lugar donde se asentaron fue en México, pero en México la persona que inició vendió todas sus posesiones y se vino a Guatemala y ahí se asentaron. El clan Aycinena al inicio comenzó a acumular poder pues en el hecho de que comenzaban a tener fincas y haciendas de diferentes tipos de producciones, ya sea de tabaco, de añil. Y esta familia con el pasar del tiempo fue acumulando un poder económico enorme, al punto de convertirse prácticamente pues en la familia más poderosa de Centroamérica. Los Aycinenas controlaban toda la producción, casi toda la producción de añil en Centroamérica. Controlaban, ellos tenían, bueno, hasta fundaron prácticamente un banco, se dedicaban a prestar dinero, o sea, sus negocios estaban prácticamente vinculados a todo lo conocido. Bueno, tenían hasta una flota de barcos que se encargaban de transportar y de llevar mercaderías en lo que era pues las Antillas. O sea, tenían un poder enorme. Y ese poder económico también, de ese poder ellos se valían para influir en lo que era la política. Esta familia era partidaria o era, pues, como por decirlo así, simpatizante de lo que era, pues, de los conservadores. Ellos eran simpatizantes de los conservadores. Entonces, cuando José Cecilio del Valle, vamos aquí a regresar cuando José Cecilio del Valle comienza en una de sus políticas y él comienza a decir que hay que empezar a regular y hay que empezar a ordenar la economía, eso no le gustó mucho. Y es cuando los Aycinenas comienzan a ver a José Cecilio del Valle como una amenaza. Es aquí, vean bien, jóvenes, a partir de este momento es que cuando José Cecilio del Valle comienza a perder el apoyo de sus propios correligionarios. Recordemos que, vamos a ver, ¿de qué línea política era Valle? Vamos a ver. Ya se los había dicho antes, ya. Acuérdense de que les había explicado de que estaban los conservadores. De los conservadores. Exactamente. José Cecilio del Valle era Profe, de la línea no se me activó el micrófono y por eso no dije la respuesta tan rápido como okay, me hubiera muy bien, gustado. pero gracias por participar, hijo. Excelente. Entonces, José Cecilio del Valle era de la línea conservadora. Y
En el caso de los Aycinenas, también eran de la línea conservadora. Valle se codió con esta gente porque tuvo relación pues con este tipo de personas, al punto de que valiéndose del apoyo y de la influencia de los Aycinenas también, Valle también logró beneficios. Pero cuando Valle en su cargo, específicamente cuando él formaba parte de la del segundo triunvirato, Valle en ese aspecto él era cabal con su trabajo y la responsabilidad que se le daba, él la cumplía al pie de la letra. O sea, era la cualidad de lo que era él, pues como profesional y como persona responsable. Entonces él comienza a idear una serie de medidas que tenían el objetivo de levantar del suelo a lo que era prácticamente esta federación de que todavía no tenía recursos. Entonces, cuando los Aycinenas se dan cuenta de que se va a ver afectados algunos de sus negocios, específicamente con lo que quería hacer Valle con lo del tabaco, que miren cómo son las cosas. Valle no ni siquiera había llegado al punto de mencionar los otros negocios que habían, porque el añil era uno de ellos y era el más lucrativo. Él estaba haciendo como quien dice un poquito prudente. Él sabía que si tocaba otros negocios más grandes se iba a meter a problemas y se iba a meter a problemas con esta familia que era muy poderosa. Pues por eso, entonces con lo del tabaco generó molestia en los Aycinenas. Y ahí es cuando se comienza a ver que los Aycinenas entonces comienzan a ver a Valle ya como una amenaza. Lo comienzan a verlo como un estorbo. Entonces, recordemos que cuando alguien cae en desgracia, en este caso, en relación a lo que son estos grupos de poder, solamente es cuestión de tiempo para que ellos en cualquier oportunidad le quiten el apoyo a la persona. En este caso, por ejemplo, le quitaron el apoyo bateándole las medidas que se introdujeron a la Asamblea Constituyente. Recordemos que cuando, cuando un gobierno crea una serie de medidas, primero tiene que mandarlas al Congreso para que las aprueben. Y el problema fue eso, que en el Congreso, como el Congreso tenían controlado los Aycinenas, todo, ellos tenían controlado todo, entonces por eso muchas de las medidas que él planteó se la bloquearon. Se la bloquearon porque ya existía ya la molestia de este grupo con lo que estaba queriendo hacer Valle, porque este grupo estaba viendo de que si esto pasaba, ellos pensaban de que iban a idear otro tipo de cosas más adelante y que no solamente iba a ser el tabaco, que más adelante pudiera haber sido después el añil, el comercio o lo que es la minería. Entonces, a partir de aquí se comienzan a darse las fricciones entre Valle y lo que son los conservadores que en un inicio lo estaban apoyándolo a él. Entonces, esas fueron parte de las medidas, jóvenes. Esas fueron parte de las medidas. Bueno, aquí tenemos, ya le había mencionado, ya le habían visto la imagen con los que estaban integrando lo que era este segundo triunvirato. Y en este segundo triunvirato también, en este segundo, es cuando se convoca ya a lo que es el primer proceso electoral. Es decir, ya esta Junta de Gobierno había organizado todo. Había dejado ya preparado el escenario para que pues se convocase a elecciones y de esa manera se pudiese elegir ya electoralmente al primer presidente de Centroamérica. No se me vayan a confundir, jóvenes, porque cuando yo digo el primer presidente de Centroamérica elegido electoralmente por voto popular, recordemos que la primera junta de gobierno y la segunda junta de gobierno fueron el primer gobierno, pero esos fueron nombrados por el Congreso. La primera por el Congreso y la segunda por la Asamblea Nacional Constituyente. Ya, por ejemplo, elegido electoralmente, ya es otra cuestión. Y ya aquí, por ejemplo, se convierte en el primer presidente elegido electoralmente. Por eso se convocan a elecciones con intención. No sé si quede claro con esa parte, jóvenes, o lo vuelvo a explicar de nuevo. Ustedes díganme.
Jóvenes, Yo estoy bien. Explícalo, profe. Yo casi no le entendí esa parte. ok. Repitiendo. En el segundo, estamos ahorita en el segundo triunvirato, ¿verdad? El segundo gobierno, en el segundo gobierno o la segunda junta de gobierno de la federación. Si recordamos, la segunda junta de gobierno es nombrada por la Asamblea Constituyente porque la primera no era representativa de toda Centroamérica, según el malestar de las demás provincias de Centroamérica. Y en esta segunda junta de gobierno o en este segundo triunvirato se caracterizó porque se plantearon una serie de políticas o una serie de medidas que tenían el objetivo de mejorar los ingresos de la federación. La persona que estuvo detrás de estas medidas fue José Cecilio del Valle. Y una de esas medidas que se introdujeron, estando vigente lo que fue este segundo triunvirato, era la primera, la abolición de la esclavitud. Es decir, en toda Centroamérica desaparece lo que era la esclavitud. O sea, todos somos seres humanos y tenemos el derecho de ser libres. Valle también comenzó a iniciar una serie de medidas que iban orientadas a combatir el analfabetismo en Centroamérica. Recordemos que en ese tiempo en Centroamérica el nivel de escolaridad era muy bajo. Los que iban o los que tenían la oportunidad de estudiar generalmente solamente eran los hijos o los familiares de los criollos, porque eran los que podían costearse los estudios. Pero de ahí los mestizos, los nativos y los esclavos negros ni en sueños tenían esa oportunidad. Entonces, Azucena Montoya. Bueno, vamos a anotarla. Ese es el problema cuando no me... La persona que acaba de ingresar ahorita, deme su nombre. Azucena, bueno, aquí tengo el nombre, aquí dije que se llama Azucena Montoya. José David Valladares, profe. Ah, José David, siempre ingresen Es con su que, nombre. es que ya estaba, lo que pasa que me sacó. Ah, lo sacó el internet. Ok, descuide. Jesslyn ya la anoté ya. No se preocupe, Jesslyn. Bueno, continuando entonces. Entonces, una de esas medidas, pues, era el combate a lo que era el analfabetismo. Y la persona que estuvo detrás de esto era José Cecilio del Valle, jóvenes. Él era el cerebro de estas medidas. Y la otra medida que Valle plantea, Valle lo hace con la intención de tratar de generar ingresos para la federación, porque la federación estaba prácticamente en números rojos, no habían ingresos, no se podía sostenerse ni siquiera los gastos administrativos de la federación. Entonces Valle idea una medida y es comenzar a controlar lo que se producía en Centroamérica. Entonces él, como era su característica muy prudente, él dijo, bueno, vamos a comenzar con el tabaco. Y cuando hablo de controlar, no es que esté diciendo de que Valle quería confiscar las fincas de tabaco, no, nada por el estilo. Lo que él buscaba era que, por ejemplo, cuando la producción de tabaco, lo que se produciese, por ejemplo, los volúmenes que se producían, pues tenían que pagarse los impuestos. Se tenían que idear o establecer lo que eran, pues, tasas impositivas o aranceles para de esa manera esos dineros sirviesen para aumentar las arcas de la federación y que de esa manera la federación comenzase a cumplir con sus responsabilidades con cada una de las provincias. Recordemos que el factor económico es vital. Entonces, con esto lo que quería Valle era eso, es decir, establecer impuestos, porque antes, recordemos que no había nada, es decir, antes las personas que tenían su finca, es decir, los criollos, ya sea de añil o los que tenían sus minas, o los que tenían pues sus plantaciones de tabaco, ellos producían y todo, pero mucha de esa producción no se daba cuenta al Estado.
Entonces, había mucha fuga de divisas, había mucha fuga de impuestos. Entonces, Valle quería comenzar a ordenar eso. Y era una idea, pues, muy acertada, porque recordemos de que como un nuevo Estado se tiene que empezar ya a ordenar la economía. Se tiene que saber qué es lo que se está produciendo y cuánto se está produciendo. Y a partir de eso, comenzar a calcular los impuestos. Pero eso le molestó a un grupo o a una familia poderosa de Guatemala. Se le conoce o se le conoció como el clan de los Aycinena o la familia Aycinena. Aquí la había escrito yo para que vean cómo, aquí está, ¿ves? Clan o familia Aycinena. Entonces, los Aycinenas en Guatemala habían sido una familia muy poderosa. Habían sido una familia que prácticamente controlaban toda la actividad económica. Ellos eran los que tenían el poder y incluso sus tentáculos llegaban a controlar muchas fincas productoras, tanto de añil como de tabaco, y muchas minas en lo que era tanto El Salvador, Honduras y Nicaragua. O sea, tenían un poder enorme y ese poder económico pues lo habían acumulado producto de una alianza inicial que establecieron ellos con otra familia poderosa y que al final pues lo que salieron ganando fueron los Aycinena. Entonces, esta familia era la más poderosa de Centroamérica y al ser la más poderosa de Centroamérica económicamente hablando, influía a nivel político. Es decir, manipulaba y trataba de influenciar en muchas cuestiones políticas. O sea, ponía o quitaba funcionarios públicos, o sea, su nivel de manipulación en lo que era la esfera gubernamental era enorme. Entonces, a ellos no les gustó lo que Valle estaba comenzando a hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban en primer lugar, eso estaba tocando los intereses económicos de ellos. O sea, ellos no querían, en primer lugar, ellos no querían renunciar a la fiesta que tenían. Es decir, eran ganancias jugosas y muchas de esas ganancias, pues, era por el hecho de que también no pagaban los impuestos que se debían. Y así que no. Entonces, Valle, cuando introduce la medida de lo que es controlar y fortalecer el cultivo del tabaco, eso le genera molestia a ellos. Y a partir de ese momento es que los Aycinena comienzan a ver a Valle ya como una amenaza, como un obstáculo para ellos. ¿Me explico? Y también la otra cuestión, que muchas de las políticas que Valle ideó fueron bloqueadas por ellos, porque los Aycinenas tenían, en lo que era la Asamblea Constituyente, tenían un nivel de participación y de influencia enorme. Era enorme la influencia que ellos tenían, al punto de que si ellos estaban de acuerdo, se hacía y si no, no. O sea, así de poderosa era esta gente. Entonces, los Aycinenas ellos eran de la línea conservadora, al igual que Valle. Entonces, Valle tuvo relación con ellos, porque eran del mismo partido político. Sin embargo, cuando ya ellos ven que sus intereses están comenzando a ser tocados, ya no les gusta eso. Y es cuando ven entonces a Valle como una amenaza. Y eso más adelantito lo vamos a verlo en el resultado de las elecciones, que por eso le quitan el apoyo a Valle y por eso se lo dan a Arce. Pero no se preocupen, vamos a ir poco a poco. No sé si le expliqué así la idea, hija. ¿Quedó bien? Profe, Dígame, Juan David. o sea, Aycinenas. Sí, profe, sí, ya se le que entendió mejor. Ese nombre sinceramente no me cuadra mucho. Era